Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar juntos esta tarde ya. Y de verdad deseamos que Dios nos bendiga con la exposición de su palabra. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan en su contexto. Y particularmente a mí me ha sido de mucho provecho, ha bendecido mi vida. Yo deseo que también esté bendiciendo la vida de usted. Entender la vida de nuestro Señor Jesús, sus palabras, sus enseñanzas. Y bueno, particularmente estas últimas enseñanzas que hemos estado teniendo, que es un discipulado que el Señor Jesús está teniendo con sus discípulos, con sus seguidores, y está tratando temas muy pastorales, muy íntimos con ellos, que definitivamente son palabras para la iglesia de Cristo. Y yo le decía la semana pasada, hoy empezamos a estudiar ya el capítulo 15, pasamos ya al capítulo 15, donde el Señor comienza este capítulo 15 con una parábola que no quiere decir que sea otro momento. De hecho, entender que esta enseñanza acerca de la vid verdadera está dentro de un contexto, le da mucho valor. Yo creo que a lo largo de todos estos años que he estado compartiendo, he predicado varias veces acerca de este pasaje de la vid verdadera. Y sin duda creo que esta es algo muy especial, algo muy particular. Entender la parábola de la vid verdadera en el contexto en el que está escrito es de mucho valor, me ha bendecido. Y mi oración es que Dios le bendiga a usted también. Vamos a estudiar la parábola de la vid verdadera, pero bueno, el título de esta enseñanza es Cristo la vid, nosotros los pámpanos. Si me acompaña, por favor, en su Biblia, vamos a leer hasta el versículo número 7. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor, porque nos permite reunirnos una vez más a escuchar tus palabras. Señor, háblanos al corazón, a los que estamos aquí, a los que nos escuchan por la transmisión y nos escucharán por la grabación. Bendícenos, Señor, háblanos, ayúdanos. Sin duda son palabras relevantes las tuyas
las que en este momento estás hablando a tus discípulos. Queremos entenderlas. Y queremos entenderlas para nosotros en los tiempos en los que estamos viviendo. Señor, ayúdanos a creer que nos estás hablando a nosotros también para estos tiempos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Yo me pongo en tus manos. Ayúdame a ser un fiel transmisor de tu palabra, Señor. Dame claridad. Ayuda a mi humanidad a expresar cosas eternas y celestiales, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, yo le decía, he compartido varias veces a lo largo de todos estos años acerca de este pasaje y sin duda esta es una ocasión especial. Creo yo que es la primera ocasión en que vamos a estudiar esta parábola o estas palabras del Señor Jesús en medio de su contexto. Es la primera vez que hemos estudiado el Evangelio de Juan de esta manera y sin duda todo ello coopera para que estas palabras las vayamos entendiendo en el sentido en el que el Señor quiere que las entendamos, en el sentido en el que el Señor las dijo y en el sentido en que Él quiere que nosotros las recibamos. Definitivamente esto es muy valioso. Entonces, la parábola de la vid verdadera, hemos de entender que esto es una analogía cuyo objetivo es describir principalmente la relación vital del creyente con Jesucristo. Y yo quisiera que esta frase la tuviera usted en su mente y mi oración es que el Señor la grabe en su corazón. Porque este es en sentido estricto el mensaje principal de esta analogía. Ese es el sentido estricto. Esto es lo que el Señor Jesús quiso decirle en un momento tan importante a sus discípulos. La descripción de la relación vital. ¿Sí entendemos qué es vital? Frecuentemente ahorita en estos tiempos hablamos de que, por ejemplo, el agua es un líquido vital para la sobrevivencia del ser humano, lo cual quiere decir, con ese adjetivo de vital, que sin agua es imposible la vida. Es imposible la vida. Bueno, cuando aquí yo le menciono la palabra relación vital entre el creyente y el cristiano y el Señor Jesucristo, es porque no hay otra forma de continuar en el cristianismo si no es a través de esa relación con Él. Guarde esta nota mental. Describe la relación vital entre el creyente y Jesucristo. Esta enseñanza es la primera de varias acerca de esta analogía. El día de hoy yo le voy a hablar a algunos aspectos generales, porque hay muchísima enseñanza, como lo hemos estado viendo en todos los capítulos, versículos, hay muchísima enseñanza y particularmente en estos últimos capítulos que hemos estado estudiando, le digo yo, es un discipulado del Señor a sus seguidores, es un discipulado para nosotros. Entonces yo no quisiera dejar pasar ninguna de las importantes palabras del Señor para nosotros. Entonces esta es una de ellas, una de varias enseñanzas, no sé si otra más o dos más, pero el próximo domingo volveremos a hablar acerca de la vid verdadera, ya enfocándonos en algunos aspectos más específicos, más particulares. El día de hoy vamos a ver algunos aspectos generales acerca de esta analogía. Si usted me acompaña al capítulo 14, el capítulo 14 en los últimos versículos, el versículo 30 y el versículo 31,
nos va a poner todavía en un contexto más específico. Dice así: no hablaré ya mucho con vosotros, porque él viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y su última frase es: levantaos, vamos de aquí. He estado constantemente repitiendo que ¿cuál es el momento? El Señor Jesús está en un momento muy importante con sus seguidores, se está despidiendo. Esto ha generado una especie de crisis emocional, mental en sus discípulos. ¿Cómo que te vas? ¿No? Si ya estamos en esto, ahora quién nos va a enseñar, ahora quién nos va a dirigir, ahora quién nos va a llevar a todo esto que tú nos dijiste que pasaría. Ellos estaban en un momento muy complicado, como lo he venido haciendo, y en ese momento complicado para ellos, el Señor Jesús aquí les dice: ya no voy a hablar mucho con ustedes. Es decir, ya su enseñanza, su discipulado de ese momento está por culminar. De hecho, todavía todo el capítulo 15 y todo el capítulo 16, el Señor Jesús se está dirigiendo a ellos, todavía se dirige a ellos, pero yo quiero que ustedes lo entiendan así. O sea, nuestras Biblias están divididas en capítulos para facilitarnos el estudio a nosotros, pero no que originalmente así haya sido, por pausas. Todo esto es un momento, todo esto es un solo evento que está aconteciendo con ellos. Entonces, todo ese capítulo 13, capítulo 14, el capítulo 15, ellos están en ese aposento alto, hablando de todas estas verdades preciosas. Y en este momento, cuando va el Señor Jesús a empezar a hablar de esta parábola, de esta analogía, les acaba de decir: ya no voy a hablar mucho con ustedes. Es decir, ya está por terminar de decirles todas las cosas que el Señor tenía que decirles a ellos en su ministerio pastoral. Después del capítulo 16, en el capítulo 17, Jesús ora al Padre. Y todo el capítulo 17 es esa oración sacerdotal por sus discípulos, por la iglesia. Y a partir del capítulo 18 empieza lo que se le conoce como el Vía Crucis, la aprehensión de Cristo, su juicio injusto y todo su martirio, tortura, su muerte, su resurrección, a partir del capítulo 18. Entonces, Él se está despidiendo ya. Él les está diciendo: ya no voy a hablar mucho con ustedes. Y de esa reunión, al final del capítulo 14, les dice: levántense ya, vámonos. Van camino a ese huerto donde el Señor Jesús ora al Padre y es aprendido ahí, ¿no? Ahí es arrestado. Entonces, el punto importante de lo que quiero decirle son las últimas palabras. Está ya en el punto culminante de su enseñanza a sus discípulos. Lo cual quiere decir que es un aspecto sumamente importante lo que el Señor está queriendo transmitirle. Yo no sé ustedes, yo no sé cuántos padres hagan así, pero yo me ponía a pensar, cuando estaba yo estudiando esto, me ponía a pensar cómo en algunas ocasiones cuando salgo de casa y dejo algunas instrucciones a mis hijos, a mi hijo, a mis hijas, dejo algunas instrucciones: quiero que hagan por favor esto, y les encargo esto y esto y esto. Ya que estoy en la puerta, en muchas ocasiones lo que hago es asegurarme que las cosas que les he dicho les quedaron claras y me las entendieron, para que así las hagan, para que cuando yo regrese pues no me encuentre con que es que no te entendí, es que no lo hice porque yo pensé que no, nada de que yo pensé. O sea, yo quiero que me entiendas lo que te quiero decir, para que lo hagas así como yo te estoy diciendo que lo hagas. Entonces muchas veces les dejo eso, ¿no? Ya les di indicaciones, me estoy despidiendo, y ya en la puerta me volteo y les digo: te encargo esto. Entonces, ¿sí me entendiste? Así, así, así lo quiero. Y por favor, así y así lo quiero. Con el único propósito de asegurarme que lo entendieron bien y que no van a tener dificultad en realizarlo y hacerlo tal como se los pedí. Bueno, yo me imagino al Señor Jesús así. Ya se están levantando del aposento alto, de ese lugar donde estaban, y les está dejando esas notas mentales, espirituales, en su corazón. Y una de las formas que Él hace esto es a través de esta parábola. Y empieza a relatarles lo que acabamos de leer, ¿no? Yo soy
la vid verdadera. Entonces yo les decía, el día de hoy voy a compartir con ustedes algunos aspectos generales. Y en primer lugar, yo le quiero decir que estos versículos tienen el principal propósito de enseñarnos la relación íntima que hay entre Cristo y los cristianos y los creyentes. Tal cual Él lo dice en esta analogía, Él es la vid y los creyentes, los cristianos, son los pámpanos. Todos tenemos claro esta analogía, todos tenemos claro que es una vid, todos tenemos claro que es un pámpano, todos tenemos claro. Rápido lo digo, la vid es aquella planta tipo arbusto de donde se sacan las uvas, ¿no? Esa es la vid. Bueno, la vid está conformada por un tronco fuerte y grueso del cual están sustentados los pámpanos. Los pámpanos son las ramas y de las ramas salen las hojas y de ahí salen la flor, lo que posteriormente se convierte en uvas, en fruto, en racimos de uvas y fruto. Entonces, básicamente esa es la figura que el Señor Jesús toma, la vid, conformada por un tronco fuerte, del cual están injertados las ramas, los pámpanos, de los cuales salen las hojas y los frutos. Bueno, esta unión entre el pámpano y la vid y el tronco son las más íntimas relaciones, uniones que existen, y esto fue lo que el Señor Jesús quiso tomar para dejarlo claro en la mente de los discípulos. Esta unión del pámpano, de la rama con ese tronco fuerte, constituye el secreto de la vida, el secreto de la fuerza, el vigor, la belleza y la fertilidad del pámpano. El pámpano puede ser tan fuerte como su unión con el tronco. Su capacidad de producir el fruto viene de la capacidad de unión, de esa unión fuerte, íntima con el tronco. Sin el tronco principal, el pámpano deja de tener vida propia. El pámpano no tiene vida propia. El pámpano depende en su totalidad de su unión al tronco. Si el pámpano se desprende del tronco, pierde su vida porque él no tiene capacidad de tener vida propia. Entonces, toda esa savia, todo ese alimento, todo ese nutriente rico que le da la vida, la fuerza, el vigor, la fertilidad a las ramas, al pámpano, proviene del tronco. Toda esa energía que necesitan las hojas, que necesitan las flores para producir la uva, el fruto, proviene del tronco. Todo proviene de ahí, toda fuerza proviene de ahí, toda vitalidad proviene de ahí. Si se arranca, yo le decía, esta rama del tronco, se marchita y se muere. Esta es la figura que el Señor Jesús quiso dejar en la mente de sus discípulos. Porque la unión entre Cristo y los cristianos es igualmente así de íntima y así de real. Así de íntima, ni más ni menos, así de íntima y así de real. Nosotros los creyentes carecemos de vida espiritual propia. Carecemos de fuerza, de poder espiritual propios. No lo tenemos. No lo tenemos. Todos los cristianos no tenemos capacidad de vida espiritual propia, poder, fuerza. No lo tenemos. Toda virtud cristiana, hermanos, proviene de Cristo. Toda virtud cristiana, toda fuerza espiritual proviene de Cristo, toda madurez espiritual proviene de Cristo.
Todo don, el don perfecto, ya lo habíamos estudiado cuando estudiamos Santiago. Toda buena dádiva y don perfecto proviene del Padre. Proviene de arriba. Nosotros no tenemos capacidad de tener estas cosas por nosotros propios. Los cristianos son lo que son, sienten lo que sienten y hacen lo que hacen porque obtienen de Jesús ese suministro continuo de gracia, de fuerza, de poder, de ayuda. Por eso es que el apóstol Pablo decía que qué jactancia hay en nosotros. ¿De qué nos podemos jactar ante los demás? Si todo proviene de Cristo, si todo proviene de Él, todo lo obtenemos de Él. Ninguna jactancia puede haber en nosotros. Ni siquiera una jactancia de superioridad moral. Algunas veces pecamos de eso, de sentirnos moralmente superiores a otros, y se nos olvida que esa limpieza moral que pudiéramos tener ni siquiera proviene tampoco de nosotros. Fue el Señor el que nos ayudó a romper esas cadenas de pecado que nos esclavizaban a todas esas cosas, vicios que practicábamos. Todo viene de Cristo. Todo viene de esa unión con Cristo por medio de la fe y por medio del Espíritu. Ya en alguna ocasión hemos hablado, cuando estudiamos la carta a los Efesios, el apóstol Pablo habla acerca de esa unión que hay entre los creyentes y Cristo a través de la fe. Todo creyente es unido a Cristo por medio de la fe, no porque nosotros decidamos, no porque nosotros querramos, no porque nosotros lo busquemos. Él nos buscó a nosotros y nos dio la fe para poder estar unidos a Él. Es a través de la fe que podemos estar en esta unión con Cristo, y es así como nos mantenemos, y es así como caminamos, y es así como corremos, y es así como nosotros podemos perseverar en esta carrera cristiana, a través de la unión con Cristo por medio de la fe. Todo lo bueno que hay en nosotros, si algo bueno hay, viene de esta unión. El apóstol Pablo lo reconoció claramente y dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Solamente así. Todo procede de Jesucristo, todo lo podemos obtener de Jesucristo, que es nuestra cabeza espiritual. Y entonces, así como las ramas dependen de esa vid para la vida, para el sustento, para el crecimiento, para dar fruto, así nosotros los creyentes dependemos de Jesucristo para poder vivir espiritualmente, vivir la vida espiritual, para poder tener fuerza espiritual, para poder tener poder espiritual, para poder tener poder para vencer el pecado, para tener vigor espiritual. Necesitamos estar unidos a Cristo para poder tener todo esto, para poder crecer, hermanos. Necesitamos estar con Cristo. Para poder madurar, necesitamos estar con Cristo. Para poder tener y que nuestra fe crezca, necesitamos estar con Cristo. Para poder tener el poder para hablarle a otros, necesitamos estar con Cristo. Para poder mantenernos firmes en una crisis como la que estamos viviendo y no caer en las depresiones, tristezas y miedos como la gente que no está con Cristo, necesitamos estar con Cristo. Todo proviene de Él, porque así como Él lo dijo en el versículo 5, separados de mí, nada puedes hacer, nada nosotros podemos hacer. Todas estas palabras, quiero insistir en esto, todas estas palabras el Señor Jesús las presentó ante sus discípulos en ese momento del aposento alto, ya saliendo de ahí, la noche antes de su muerte. Él se estaba despidiendo. Era un momento dramáticamente intenso. Probablemente nosotros, cuando leemos las Escrituras así superficialmente, no podemos percibirlo, no lo percibimos, se nos va.
Pero el Señor, los discípulos estaban viviendo un momento, así quiero describírselo, dramáticamente intenso. Y en ese momento dramáticamente intenso, el Señor Jesús les dice: yo soy la vid, yo soy tu sustento, yo soy el poder de tu fuerza, yo soy tu sustentador, yo soy el único que te puede ayudar, yo soy el único que te puede sostener, yo soy el único que puede agarrarte para que no te caigas en este momento de tanta incredulidad, de tanto temor, de tanto miedo, de tanto aferrarnos a lo terrenal. Yo soy el único que te puede sostener. Para ese momento yo les recuerdo, ya Judas Iscariote se había destapado, ¿no? Ya se sabía que él lo habría de traicionar y estaban a pocos momentos de que se consumara esa traición. Ya iban saliendo hacia el huerto donde el Señor Jesús oraría y luego vendrían a apresarlo. Ya se había destapado Judas, el traidor. Y entonces el Señor Jesús les estaba hablando: si permaneces en mí, yo permaneceré en ti. Pero también en estos versículos que leímos les dice: todo aquel que no permanece será cortado y echado fuera. Y tenían ellos un ejemplo muy claro de lo que se estaba refiriendo. Uno que estuvo con nosotros todo este tiempo, que caminó con nosotros todo este tiempo, ya se fue, ya no está. Y pareciera ser uno de los discípulos con un cargo importante, vamos a llamarle así, ¿no? Tenía varios cargos dentro del grupo, Judas, de tal manera que seguramente muchos de los discípulos tenían relación ministerial, vamos a llamarlo así, con él. Y para este momento ya no estaba. Ese es el momento donde el Señor Jesús le está hablando de algo tan importante para su vida espiritual, tan importante, y por eso nos atañe a nosotros, hermanos, y por eso es importante para nosotros, porque si de algo nosotros carecemos, si de algo, en algo batallamos, es en cuidar esa unión, es en entender esa vitalidad de nuestra relación con Jesús. En eso batallamos mucho. Y en este momento tan importante, tan crucial, la verdad que el Señor Jesús quería comunicar a sus discípulos mediante esta simbología es la importancia de permanecer en Él. Y cuando decimos ahorita la importancia de permanecer en Él, no me estoy refiriendo a que nos sigamos llamando cristianos. No me estoy refiriendo solamente a que nos sigamos congregando, sigamos por algún medio viendo la predicación o en algún momento agarrando la Biblia. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a esto que estamos hablando, a esto que el Señor Jesús está diciendo aquí, a esa unión espiritual vital. A eso se está refiriendo el versículo. Eso es lo que el Señor Jesús quería transmitirle a sus seguidores, y eso es sin duda lo que el Señor Jesús nos quiere transmitir a nosotros también. Unión espiritual vital. Unión espiritual vital. Esta unión es tan vital que solamente a través de esta unión los creyentes podrán dar frutos espirituales. No hay otra forma. Digo, hay muchas cosas que en la religión se pueden aprender, ¿no? Formas, palabras, frases, formas de vestir, formas de cantar, formas de hablar. Son cosas que se pueden aprender así humanamente. Pero cuando hablamos de frutos espirituales, la Biblia es clara, hermanos. Allá en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, él habla de los frutos del Espíritu.
los cuales no son susceptibles de piratearse. Los frutos del Espíritu en las personas en quienes se dan son genuinos, no se pueden copiar. Entonces, en primer lugar es eso. En esta analogía se están el Señor mostrando esa importancia de la unión vital con Él. Y en segundo lugar, estos versículos nos enseñan algo también muy importante, que así como existen cristianos genuinos, también existen cristianos falsos. Qué relevante, ¿no? Qué relevante que en un momento en el que el Señor está consolando a sus discípulos a través de promesas, también les advierta de algo sumamente importante. Así como hay cristianos verdaderos, también hay cristianos falsos. Y estos cristianos falsos no solamente podemos nosotros decir, no, son los que están allá afuera, que no se congregan. No, hermanos. Los cristianos falsos también se encuentran dentro de las iglesias. Eso es lo que está diciendo aquí. Judas pertenecía al grupo selecto, íntimo del Señor Jesús. Cuando Él habla en varias parábolas también acerca del trigo y la cizaña, por ejemplo, hay un dato importante. El trigo y la cizaña no es que en una parcela crezca el trigo y en otra parcela aparte crezca la cizaña, ¿no? La particularidad de estos dos tipos de plantas es que crecen juntos y se parecen mucho. El trigo y la cizaña se parecen mucho. Y crecen en la misma parcela, en el mismo cultivo, revueltos. Y el Señor dijo, cuando habló de eso, un día el Señor enviará a sus ángeles a separar el trigo de la cizaña, y a la cizaña la amontonará para ser quemada. La amontonará para ser quemada. Vamos a leer lo que dice aquí. Juan 15, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 7. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Otra de las realidades que el Señor estaba transmitiendo con esta analogía es esta verdad importante que debemos entender, y también suena, amados, como una advertencia para todos nosotros: el peligro de engañarnos. El peligro de engañarnos. ¿Y cuál es la forma de poder nosotros saber quién es un pámpano verdadero y un pámpano falso? ¿Qué es un cristiano verdadero y cristiano falso? Según el contexto de lo que estamos entendiendo, es la unión con Cristo. Todos aquellos que se dicen cristianos pero no tienen una relación verdadera, genuina con Jesucristo, según el contexto, según el texto, estos no son pámpanos. Estos no son pámpanos, o son pámpanos que no dan fruto. Y esos pámpanos serán cortados y serán echados fuera. Entonces, esta es una cruda realidad que el Señor Jesús nos está diciendo aquí. Hay pámpanos en la vid que parecen estar unidos al tronco y sin embargo no dan fruto. Hay hombres y mujeres que parecen ser miembros del cuerpo de Cristo y sin embargo al final demostrarán que no tienen una unión vital con Él. Y entonces es importante, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos claro, tengamos una convicción de la obra que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, si de verdad hemos nacido de nuevo. Hay muchos lugares
donde hay muchísima gente que profesa ser cristianos, pero no tienen un verdadero nacimiento, no nacieron del Espíritu, no tienen la verdadera fe, por lo tanto no tienen esa unión con Cristo y por lo tanto entonces no tienen poder, no crecen. Crecerán en conocimiento, crecerán en formas, crecerán en el ministerio dentro de la iglesia, ¿no? Les encargarán cosas porque probablemente sea gente muy fiel a las reuniones, no así de fieles a Cristo, pero son muy fieles a las reuniones, y porque son fieles a las reuniones, bueno, se les encarga esto, se les encarga el otro, se les encarga aquí, pero nunca nacieron de nuevo, pero nunca tuvieron la verdadera fe. Y entonces son gente que está pensando que están bien, que son cristianas, pero en su vida real demuestran que no tienen una verdadera comunión con el Señor. Sus acciones, sus palabras, su carácter demuestra que no tienen una unión con Cristo. Porque lo que estamos diciendo y lo que enseñó el Señor Jesús aquí es que los pámpanos que verdaderamente están unidos al tronco reciben la savia constante, reciben la fuerza, reciben la ayuda, reciben la bendición de la savia. Son bendecidos, son nutridos, hay crecimiento, hay fruto. Es como se ve aquel pámpano que está unido al tronco. Entonces, el día de hoy hay muchos lugares, hermanos, hay muchos lugares y nosotros no podemos pretender ser la excepción. Aquí mismo con nosotros puede haber quien tiene rato ya con nosotros. Dentro de la iglesia me refiero, como miembros de la iglesia, que podemos considerarlos como miembros de la iglesia. Y yo me puedo equivocar. O sea, yo como el responsable a lo mejor platiqué contigo y a lo mejor dije, bueno, sí, por lo que me platicas y por lo que me dices, pues yo puedo pensar que hay cosas de Dios en ti, estás en la gracia, pero yo no lo sé. O sea, yo no sé más allá. Y el único que lo conoce es el Señor, y el único que te mira es el Señor, y el único que te ve es el Señor. Y Él sabe si tenemos esa unión vital con Él. Él sabe si estamos relacionados con Él. Él sabe si estamos buscando día con día esa relación. Hermanos, esta es una advertencia muy fuerte y es muy importante. Y es para que nosotros tomemos esas palabras del apóstol Pablo, que nos examinemos a ver si estamos en la fe. Esta pandemia, este año que ya transcurrió en pandemia, una de las cosas que está sacando a la luz es la verdadera espiritualidad o la verdadera condición espiritual de muchos. O la verdadera condición espiritual de muchos. Hay quienes dejaron de ir a la escuela por la pandemia, pero también dejaron de ir al cuarto secreto con el Señor, a estar teniendo esa relación íntima con Dios. Es un momento de examinarnos. Estos tiempos que estamos viviendo, seguramente el Señor los ha permitido también para tratarnos a nosotros, como lo vamos a ver ahorita, y estar evidenciando qué tipo de pámpano somos nosotros, hermanos. Y evidentemente la razón, la prueba genuina que está dando aquí el Señor Jesús de quién es y quién no es, son los frutos. No hay otra forma. No está diciendo si pareces rama, pareces pámpano y tienes hojas que parecen de vid. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es algo muy claro, que no es difícil de entender. El Señor claramente está diciendo, si da fruto, es pámpano que está unido a la vid. Tiene esa unión verdadera, genuina, nació de nuevo, está injertado. Hay unión, hay una relación fresca, no da fruto. ¿De dónde pues podemos pensar que hay esa unión? ¿De dónde pues podemos pensar que hay salvación si no hay fruto? La realidad de las personas que han nacido de nuevo es esta, según las palabras del Señor Jesús: dan fruto. Es un momento de escudriñarnos, hermanos. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos estamos dando? Y si quieres valorarte y profundizar en tu casa, ir con el Señor, que yo creo que debemos hacer todos eso, es ir a la Escritura
en un momento con el Señor de sinceridad, ir a Gálatas 5, acompáñame. En Gálatas 5, tú puedes ver los frutos del verdadero pámpano y del pámpano falso. Gálatas 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo contrario está en los versículos anteriores. Lo contrario está en los versículos anteriores. Es a este fruto al que se está refiriendo el Señor Jesús. No se está refiriendo a un fruto propiamente material, ¿no? Habilidades, todo viene del Señor. Pero hay gente que puede tener muchas habilidades y no tener una verdadera vida cristiana. Nunca haber nacido de nuevo, no tener la verdadera fe, solamente tener un formalismo externo. ¿Qué palabras las que el Señor está dándole a sus discípulos? En todas las iglesias hay multitud de personas que profesan ser cristianas, cuya unión con Cristo es meramente formal y externa. Algunos piensan que están unidos en Cristo porque ya se bautizaron o porque pertenecen a una iglesia. Otros piensan que están unidos con Cristo porque son muy regulares a asistir a una iglesia, porque defienden férreamente el cristianismo y sin embargo carecen de lo único que es necesario: estar unidos a Cristo. Estar unidos a Cristo. A pesar de todos los cultos, de todos los sermones que escuchan, de todas las enseñanzas del discipulado, se les ve un nulo crecimiento espiritual. No crecen a pesar de los años, hermanos. No crecen a pesar de los años. Y qué importante es, les hablo a mis hermanos y a mis hermanas de aquí. Hermanos, ¿cuántos años tenemos diciendo que somos cristianos? ¿Cuántos años tenemos diciendo que somos cristianos? Ahora veamos si nuestros frutos corresponden a esos años de conocimiento o de unión con Cristo. Y eso tendremos muchas respuestas, hermanos. Tendremos muchas respuestas si nosotros ponemos por un lado los años que decimos estar unidos a Cristo y por otro lado ponemos los frutos que le estamos dando a Cristo. Tú lo sabes, tú lo ves. El Señor Jesús les estaba diciendo: yo ya me voy a ir. Yo ya me voy a ir, ya son las últimas cosas que les voy a decir. Pero tengan claridad de esto. Tengan claridad de esto. Solamente unidos a mí podrán dar fruto. Solamente unidos a mí podrán dar fruto. Estos falsos pámpanos no son uno con Cristo. Pueden pasar días, pueden pasar semanas y no tienen una verdadera comunión con Él. Pueden pasar días y pueden pasar semanas y no tener un verdadero alimento, alimentarte de la palabra de Dios. Esas son las cosas que el Espíritu Santo en una persona creyente las que fomenta. Aquella persona que es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos debe llevar a orar, a buscar al Señor. El Señor mismo dijo que el Espíritu Santo le glorificaría, y una de las cosas que más glorifican al Señor es que personas que le aborrecían, personas que le odiaban, personas que le ofendían, personas que no les interesaba nada de Dios, ahora
necesitan, ahora quieren, ahora anhelan pasar tiempo con el Señor, hablando con Él, contándole sus cosas, sus temores, sus fallas, sus anhelos. Eso glorifica al Señor. Una transformación de alguien como aquellos descritos por el apóstol Pablo que vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. En sus pensamientos, en sus planes, Dios nunca aparecía, nunca estaba. Pero una vez que la obra de Dios es hecha en ellos, las cosas son totalmente diferentes. Y una de las principales que más se debe marcar en la vida de un creyente, nuevo creyente o viejo creyente, no me refiero a edad, me refiero a tiempo de estar con el Señor, es esto. Es esto que estamos leyendo aquí en Juan 15. Todas estas personas que está describiendo en este momento el Señor Jesús, esos pámpanos que no son pámpanos, es lo que el libro de Apocalipsis les llama como que tienen nombre de que viven, pero realmente están muertos. Tienen nombre de que viven, pero realmente están muertos. Es a los cristianos de este tipo que les viene bien la figura de los pámpanos que no dan fruto, pámpanos inútiles que según lo que estamos leyendo aquí solamente valen para ser podados y para ser quemados. Esa va a ser el futuro de los pámpanos que no están unidos con Cristo. Y lo mismo sucederá con aquellos cristianos que profesan falsamente el cristianismo. Lo mismo sucederá, hermanos. Qué advertencia, qué palabras del Señor y en qué momento. ¿Y en qué momento? Bien, paso a otro aspecto dentro de las cuestiones generales que estamos hablando de la parábola de la vid verdadera. Estos versículos nos enseñan que la única evidencia de ser un verdadero pámpano que tiene esa unión vital con el tronco que es Cristo son los frutos del Espíritu. Mucho tiempo creo que hemos visto poco acerca de eso, hermanos. Pero quizás no, porque nos hemos acostumbrado a un estándar más o menos del cristianismo. Quizás porque nos hemos acostumbrado a un estándar de ya no peco, ¿no? O sea, ya no soy como ellos, ya no hago como ellos. Y entonces, si somos honestos, si somos sinceros, nos bajamos al nivel de un fariseo, de ese fariseo que subió al templo y dijo: Señor, yo te doy gracias porque no soy como ese publicano, ladrón. Yo sí oro, yo sí diezmo, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Gracias te doy porque no soy como ellos. Nos hemos rebajado a un nivel como ese. Sin embargo, a la luz y el sentido de las palabras que el Señor Jesús está dando aquí, es que lo único que hace evidente que una persona tiene esa unión vital verdadera, genuina, son los frutos del Espíritu que acabamos de leer nosotros en Gálatas 5:22. Es decir, que solamente estos frutos son los que glorifican a Dios en una persona, porque es todo lo contrario a lo que éramos, hermanos. Todo lo contrario a lo que éramos. ¿Qué es lo que éramos? Bueno, pues los versículos, yo te decía anteriores, de Gálatas 5:19 en adelante te lo dicen, ¿no? Fornicarios, inmorales, adúlteros, chismosos, contenciosos, peleoneros, amargados. Eso no glorifica al Señor. Entonces viene la obra del Espíritu, esa persona es transformada y el Espíritu Santo, por la unión con Cristo, empieza a producir esos frutos que son contrarios a los frutos de la carne, que no glorifican a Cristo, y que solamente los frutos del Espíritu son los que glorifican a Cristo, y los acabamos de leer. Otra vez, verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El cristiano que permanece unido a Cristo como pámpano es aquel cristiano que va a poder dar fruto. Que va a poder dar fruto. Y hermanos, hemos visto el tener los frutos del Espíritu como un estándar del supercristiano. Así como que, no, wow, el día en que yo pueda dar todos esos frutos del Espíritu es porque ya soy el supercristianote. Cuando un pámpano da un ramo de uvas, el agricultor, la persona encargada o el dueño no dice, esta es una super ramota porque dio un super ramote de super uvotas. No, lo normal, esa rama dio su fruto normal, no tuvo que dar un esfuerzo extra, no, sencillamente esa unión vital con el cuerpo, con el tronco, hizo que la fuerza, el alimento, los nutrientes pasaran por él y fuera posible el dar los frutos, y fuera posible el dar las uvas de ese tamaño, con ese sabor. Lo mismo sucede si nosotros estuviéramos unidos a Cristo, hermanos, en esa unión constante y permanente, sin necesidad de ser el supercristiano. De manera normal y de manera natural, los frutos del Espíritu estarían fluyendo. Y en estos momentos de crisis, nosotros podríamos tener paz. Y en estos momentos de crisis, nosotros pudiéramos tener amor y compasión. Y en estos momentos de crisis, nosotros pudiéramos tener templanza, dominio propio. Como fruto natural de nuestra permanencia en Cristo. Como fruto natural de nuestra unión y relación con Cristo, como fruto natural, no como que estamos haciendo algo súper especial, extraordinario, como algo natural. De hecho, el arrepentimiento ante Dios, el tener fe en nuestro Señor Jesucristo, la santidad de la vida y la conducta, eso es lo que el Nuevo Testamento denomina como fruto. Fíjense que hace muchos años se nos inculcó mucho acerca de la santidad, del arrepentimiento, de lo terrible del pecado. Eso sigue siendo verdad a la luz de la Escritura. Pero creo que lo entendimos o nos lo enseñaron con un enfoque incorrecto. Cuando nos hablaban de santidad nos decían, apártate del pecado, apártate de esto, ya no hagas esto, ya no hagas otro, esto que desagrada a Dios. Y entonces ahí nos veías a nosotros en nuestras fuerzas, queriendo ya no caer en esas cosas, en nuestras fuerzas. Y en nuestras fuerzas eso es imposible, yo te lo decía. La esencia de la santidad, hermanos, la esencia de la santidad, en el sentido estricto, santidad significa unión con Cristo. Si nosotros permanecemos unidos a la vid, el aborrecimiento al pecado viene como consecuencia de eso. Viene como consecuencia de eso. El aborrecimiento a la maldad viene como consecuencia de eso. Pero cuando alguien quiere hacerse santo por sus fuerzas, cuando alguien quiere huir de la fornicación, huir del adulterio, huir de la maldad, huir de todas esas por sus fuerzas, el pecado le alcanza. Pero cuando nosotros enfocamos santidad en este sentido, santidad en el sentido estricto significa relación con Dios, unión con Cristo. Si nosotros cultivamos eso y permanecemos en eso, como dice el texto, aborreceremos el pecado.
Todas estas cosas son señales distintivas de un verdadero pámpano, un pámpano vivo que está unido a la vid verdadera. Este punto va muy de la mano con el punto anterior. ¿Cómo poder hablar de que la gracia está en nosotros si no estamos alcanzando las cosas a las que la gracia nos lleva? La gracia nos lleva a la paz, la gracia nos lleva al amor, la gracia nos lleva a la misericordia, la gracia nos lleva a la compasión, la gracia nos lleva a tener dominio propio. La gracia nos enseña, dice Pablo a Tito, que renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos enseña eso. ¿Cómo podemos hablar de gracia en una persona cuando no está viviendo ni sobria ni justa ni piadosamente? No se puede, hermanos. No se puede. Aunque permanezcas a una iglesia, aunque permanezcas y estés dentro de un grupo, no se puede hablar de gracia cuando la gracia que nos enseña no te ha enseñado a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque la gracia de Dios no es ociosa. La gracia de Dios nunca es ociosa, nunca duerme. Y entonces, bajo esa perspectiva, el fruto es la única evidencia satisfactoria para entender que una persona está en unión con Cristo. Entonces vamos entendiendo, este tema lo hemos abarcado desde muchas perspectivas, el nuevo nacimiento, la salvación, lo hemos abordado desde muchas perspectivas, y aquí el Señor lo está abordando desde otra perspectiva. Salvación, vivir en salvación, tener salvación, significa estar unidos a Cristo por la fe. Eso es lo que sucede cuando Dios salva a una persona, la une a Cristo a través de la fe. La une a Cristo a través de la fe. Las personas, déjenme tocar este punto, las personas que han sido predestinadas para la salvación, han sido predestinadas en unión con Cristo a través de la fe. Es decir, que todas aquellas personas que por la fe son unidas a Cristo, son de las que la Escritura habla que fueron predestinadas. El Señor Jesús mismo dijo que que el árbol se conoce por su fruto, ¿sí o no? El árbol se conoce por su fruto. Pongamos especial atención a estas palabras, hermanos. Estas palabras son para nosotros. Estas palabras son para nosotros. El siguiente aspecto es que estos versículos nos enseñan que a menudo lo que Dios hace es aumentar nuestra unión con Él, nuestra santidad, a través o por medio de disciplina o de pruebas que Él mismo va a poner. Sus palabras fueron: todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y lo que está diciendo no es otra cosa más que a través de pruebas o de disciplinas es que el Señor nos limpia para que podamos llevar más fruto de madurez, de pureza, de fe. Es a través de las pruebas, hermanos. Es a través de las pruebas. Y las pruebas generalmente son algo que no nos gustan. Cuando yo estaba estudiando el tema, y bueno, cuando se habla de limpiar, está hablando del término más coloquial para nosotros y entendible de podar. Todos sabemos qué es podar un árbol, ¿verdad? Bueno, yo traía a la memoria una situación, algo que me platicó una de mis tías, una tía abuela, que vive allá en el pueblo de donde era mi abuelo. Ella tiene unos rosales hermosos, de esos rosales grandotes,
que dan unas rosas así grandotas. ¿Las han visto? Son unas rosas preciosas, preciosas. Y son altas, son grandes. Y en una ocasión, traté de recordar en qué temporada y en qué mes fue. La verdad es que no me acordé. Pero ya después ella me platicó que ella acostumbra podar sus rosales. ¿Y qué es lo que hacía? Ya en determinado tiempo y en determinado mes, después de que ya llevaban rato con esas floresotas, mi tía agarraba unas tijeras para cortar plantas y las cortaba a cierta altura, y en muchos de esos casos cortaba la flor. Y yo le decía, ¿por qué haces eso? ¿Por qué cortas tan bonito? O sea, se veía tan bonito su jardín que después de que pasaba la poda, pues ya no se veía tan bonito, ¿no? Ya le cortó lo bonito. Y entonces ella decía, es una lástima que le hayas cortado todas esas cosas. Y fue cuando ya me explicó, tengo que hacer eso si quiero que en la próxima floración las dé así de grandotas y de bonitas. Porque si no lo podo, la flor no es tan bonita ni tan grandota. Dije, órale. Y entonces yo decía, en ese momento yo dije, qué lástima. O sea, dio lástima que cortara flores tan bonitas. Bueno, así sucede con las pruebas que el Señor permite en nuestras vidas. Cuando dice aquí, todo aquel que lleva fruto lo podará para que lleve más fruto. Quítale aquí la palabra limpiar. Lo que está queriendo decir es podar. Todo aquel que lleva fruto, no está hablando de un juicio al falso cristiano. No está hablando de un juicio al falso pámpano. Ese ya lo dio aquí. Ese ya dijo lo que le iba a pasar. No, en este momento le está hablando al verdadero pámpano, al que sí está unido a Cristo, al que tiene la verdadera unión vital, al que está dando fruto, hermano. En nuestro pensamiento mundano, carnal, podríamos decir, no, sí, Señor, o sea, dale duro al que no entiende, hermano. Pues ese hermano, tantos años, esa hermana, tantos años, y mira, nomás no pasa de ahí, sí, dale duro. No, hermanos, al que sí da fruto. Al que sí da fruto, el Señor lo podará. ¿Y qué quiere decir que lo podará? Que te meterá en situaciones que tú dirás, pero ¿por qué? Así como yo dije, ¿por qué cortas esa flor bonita? Qué lástima. Así nos meterá en situaciones que tú digas, pero ¿por qué nos metes en esta situación? Para que des más fruto. Para que des más fruto. Y yo no sé si en esta parte ya podemos entender o nos vengan muchas de las respuestas de ¿por qué Dios permitió esta pandemia? ¿Por qué Dios permitió el coronavirus? Sea cual sea el origen, hermano. O sea, yo ya llegué a un punto, porque sí te voy a ser honesto, llegó un momento en que tantas cosas que oyes, dices, bueno, ¿el coronavirus era algo natural? ¿De verdad salió de un murciélago que se comió un chino, o nos quieren ver la cara de chinos? ¿O de verdad lo fabricaron en un laboratorio, aquel orden mundial, para exterminar a una cantidad de la población y para que ya seamos menos y las condiciones sean mejores? De repente sí llegaban a mi mente de todo ese tipo de cosas. Y me vino un pasaje de la escritura a mi mente. Dios hablándome diciendo, ya deja de estar pensando cosas. En una ocasión, cuando el Señor Jesús estaba ya preso delante de Pilato, Pilato le dijo, dice, mira, respóndeme, dime, ¿qué no te das cuenta que yo tengo el poder para liberarte? ¿O el poder para matarte? Y las palabras sabias de Jesús fueron, ninguna autoridad tú tendrías si no te hubiera sido dada del cielo. Y yo les digo, hermanos, y a todos los que me escuchan, sea de donde haya salido el coronavirus, se hayan sido hombres perversos, ninguna autoridad tendrían si no les hubiera sido dada del cielo.
Si el Señor no lo hubiera permitido, no estuviera pasando. Pero la realidad es que por alguna razón el Señor la permitió. Si fue del murciélago, si fue de un laboratorio, si fue ese magnate, de donde haya sido, el Señor la permitió. El Señor la permitió. Ahora el punto es, ¿por qué la permitió? Te voy a podar. A los primeros ya les dijo, les voy a demostrar que su unión conmigo no es verdadera. Un sentir puso el Señor en los primeros días de la pandemia en mi corazón. Esta pandemia va a sacar de nosotros o lo mejor o lo peor. Nos va a evidenciar qué hay aquí. Nos va a evidenciar qué hay aquí en el corazón. Esta pandemia va a sacar lo que hay dentro de nosotros, lo real, lo que realmente hay dentro de nosotros. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Y el Señor aquí nos está diciendo, ya llevas un año en este trato, en esta pandemia. Te estoy podando. A los verdaderos cristianos les dice, los voy a podar para que den más fruto. Si ustedes, hermanos, han leído biografías de grandes cristianos, si han leído historia del cristianismo, ustedes se darán cuenta que los momentos en que más ha brillado la gloria de Dios ha sido en momentos de persecución a la iglesia. Son los momentos en que más ha brillado la gloria de Dios. Los podaba para dar más fruto. Entonces el significado de estas palabras es obvio. Así como el viticultor poda y arregla los pámpanos de una vida fructífera a fin de que den más fruto, igualmente Dios purifica y santifica a los cristianos por medio de circunstancias vitales en las que Él nos pone. Él nos pone a través de circunstancias vitales. Y para que no quede duda, quisiera decirlo de una manera más clara: la prueba es el instrumento mediante el cual nuestro Padre Celestial hace más santos a los cristianos. Si esta pandemia no nos está haciendo más santos, hermanos, tenemos que revisar nuestra unión con Cristo. Si esta pandemia nos está haciendo más descuidados, si esta pandemia nos está haciendo más insensibles, si esta pandemia nos está haciendo más perezosos, tenemos que revisar nuestra unión con Cristo. Porque las palabras del Señor y su voluntad es totalmente lo contrario. Las pruebas son para santificar más a los cristianos, para purificar más a los cristianos, para avivar más a los cristianos. Porque por medio de la prueba el Señor despierta virtudes adormecidas. Y son pruebas que por la gracia de Dios y por esa unión con Cristo se pueden soportar. Y podemos cumplir su voluntad en medio de la crisis. Esto es lo que hace el Señor. Por medio de la prueba, el Señor santifica más a su pueblo y lo aparta cada vez más del mundo. Es por medio de la prueba. Que no nos dé miedo, y no nos debe de dar miedo la palabra sufrimiento, hermanos. Porque la palabra sufrimiento en el contexto del que estamos hablando ahorita no es otra cosa más que fuego purificador. Fuego purificador en las manos del Señor. Porque este es el proceso por el cual el Señor nos limpia. El Señor nos purifica y nos hace más fructíferos. Hermanos, creo que una de las cosas de las que tenemos que pedir perdón a Dios es nuestro poco fruto. Una de las cosas de las que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios es nuestro escaso fruto.
hablando de los frutos del Espíritu. Si nosotros echamos un ojo a la Biblia, a la Escritura, hermanos, difícilmente hallaremos nosotros a uno de los hijos de Dios destacados de la Biblia, un personaje bíblico, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, que no fuera purificado por medio del sufrimiento. Nuestro mismo Maestro, el Señor Jesús, es nuestro Maestro en el sufrimiento. Isaías lo describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. Le tenemos miedo a la palabra sufrimiento, y sin embargo es lo que el Señor utiliza. Amados hermanos, el Señor quiere enseñarnos a ser pacientes en tiempos difíciles, pero solamente eso será posible si tenemos una verdadera unión con Cristo. Si tenemos una verdadera unión con Cristo, solamente así será posible. De otra forma es imposible. No se puede. No se puede. Entonces, en estos tiempos, hermanos, de crisis, donde sí estamos tentados a quejarnos, a murmurar, busquemos la gracia de Dios a través de esta unión. Permanezcamos en Él. Es la exhortación del Señor Jesús. Permaneced en mí. Y entendamos que las pruebas en las que el Señor nos pone no tienen una finalidad dañina. Pasajes como: yo tengo pensamientos de paz, pensamientos de vida para ustedes, deberían de alentarnos. Deberíamos de saber que Dios disciplina a sus hijos y los prueba. Deberíamos de entender ya, hermanos, deberíamos de entender, porque de manera providencial el Señor nos vino previniendo año con año desde hace 3 años, hermanos. Yo no sé si tú recuerdes los mensajes que estuvimos dando el primer domingo de cada año, y fueron pasajes para alentar a nuestra fe, hermanos. Fueron pasajes para alentarnos a tener confianza durante la prueba. Y una de ellas nos habló a través de Santiago, donde nos dijo que Dios era capaz de hacer posible que nosotros los cristianos tuviéramos gozo en medio de la prueba. Hermanos, tenéis por sumo gozo cuando os encontréis en medio de la prueba, nos dijo a través de Santiago. Después, a través del apóstol Pablo, nos dijo: regocijaos. Os digo otra vez, regocijaos. Y explicamos el contexto de esas palabras. Regocíjate en medio de la dificultad, era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. En ella estamos, en medio de la prueba y en medio de la dificultad, en medio de la poda del Señor, para que llevemos más fruto. Puede ser que muchas cosas no entendamos de esta situación, hermanos, pero al final veremos que el Señor hizo bien todas las cosas. No podemos esperar que sea de otra forma. Es Dios. Es Dios. Y si tú te vas al libro de Génesis, cuando Él hizo todas las cosas, después de que hacía cada una de las cosas, se da el testimonio: y era bueno. Y vio el Señor que era bueno. Y vio el Señor que era bueno. Seguramente el Señor ha visto que es bueno también esto para nosotros, el tratarnos de esta forma. Termino con esto, solamente un resumen. Les di 4 puntos. Con esto termino. El primer punto es: estos versículos tienen el propósito de enseñarnos la íntima comunión de Cristo y sus hijos. Él es la vid, ellos son los pámpanos. Y así como las ramas dependen del tronco, así los cristianos dependen en fuerza, en vitalidad, en poder de esta unión con Cristo. El segundo punto es que estos versículos nos enseñan que así como hay cristianos verdaderos, también hay cristianos falsos. Hay pámpanos que permanecen en la vid, pero hay pámpanos que no permanecen en esa vid. Lo cual quiere decir que hay hombres y mujeres que parecen miembros de Cristo, pero que al final demuestran que no tienen esa unión vital con el Señor. Ahora, ¿esto es malo? Sí es malo. El Señor dijo que el destino de esas personas
será el fuego que arde. Pero tiene su aspecto bueno. Mientras hay vida y esperanza, arrepiéntase, vuélvase a Dios, entregue su vida. Yo deseo que le haya quedado claro que ser cristiano no es venir aquí solamente, que ser cristiano no es de repente agarrar la Biblia o compartir textos de la Biblia en nuestro Facebook. Yo deseo de todo mi corazón que usted entienda que ser cristiano es esto que acabamos de hablar: tener una unión espiritual fuerte y permanente con Cristo a través de la fe. Eso no se puede imitar, eso no se puede piratear. Eso es algo genuino y real, y es algo que el Señor le da si usted entrega su vida al Señor. Hoy puede ser, porque no creo que sea casualidad que el Señor está hablando estas cosas hoy a sus oídos y a su corazón. Hoy puede ser. Entonces sí hay una mala noticia, pero dentro de esa mala noticia hay una buena noticia. Jesucristo vino a morir por esas personas también. Jesucristo vino a morir por el pámpano falso para que sea un pámpano verdadero. Jesucristo vino a morir por el pecador perdido para darle salvación. Esas son las buenas noticias del Evangelio. El tercer punto que tocamos es que esos versículos nos enseñan que el fruto del Espíritu es la única evidencia satisfactoria de que un hombre es verdaderamente cristiano. Un hombre o mujer son verdaderamente cristianos. Los frutos del Espíritu, hermanos, el Señor nos habla, el Señor nos hable, el Señor nos trate, y trate con nuestro carácter, y trate con nuestra fe, y trate con nuestra vida, para que podamos glorificarle más. Y como último lugar mencionamos que en estos versículos se nos enseña que a menudo Dios aumentará la santidad de los verdaderos cristianos por medio de disciplina o por medio de prueba que viene de Él. Lo cual creo firmemente que estos meses que hemos estado viviendo esta situación son parte de ese trato para nosotros. Son parte de ese trato. La prueba es el instrumento mediante el cual nuestro Padre Celestial hace más santos a los cristianos. Cerremos nuestros ojos, por favor. Vamos a ir abundando, aún y cuando traté de ir rápido, para no abarcar mucho tiempo, eran cosas que teníamos que decir en esta primera enseñanza. Y uno de los objetivos de hacerlo así es para que nosotros el próximo domingo vengamos ya preparados en nuestro corazón de las cosas en las que vamos a profundizar, de las cosas en las que vamos a ser más específicos en algunos puntos. Va a ser muy benéfico que ya vengas con un trato de Dios. ¿Eres pámpano o no eres pámpano? ¿De cuál pámpano eres tú? ¿De los que el Señor podará para que dé más fruto? ¿Y estás conforme con eso? ¿Estás contento con eso? ¿De que el Señor te trate más y más para que tu vida sea purificada, santificada y te ayude a dar más fruto? ¿O eres de los que serán cortados y echados al fuego? ¿Cómo está nuestra unión con Cristo? Esta unión vital. Esta unión espiritual que se da a través de la verdadera y genuina fe. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos, hermanas? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Cristo? ¿Cómo está tu amor para con la Biblia? ¿Cómo estamos? Si eres
Hoy el Señor te ha mostrado que no eres un pámpano. También te recuerda que todo lo dicho en los capítulos anteriores de todo el Evangelio de Juan, en todos ellos quiso mostrarse como Cristo el Hijo de Dios para que los que crean en Él sean salvos. Lo único que Dios quiere de ti es que le reconozcas como Señor de tu vida, que le entregues tu corazón y tu voluntad, y Él te dará la fe para un nuevo comienzo, para un caminar con Cristo. Y que así como la vid no tiene que hacer esfuerzos supremos para producir fruto, sino que de manera natural da su fruto en su tiempo, así Dios puede hacer con nosotros para poder dar nuestro fruto a su tiempo. El Señor ya se estaba despidiendo. Le estaba diciendo, ya no voy a decirles mucho más. Pero qué importante era esto último que les estaba diciendo. El mensaje central para discípulos en este momento es: lo único que necesitas es tener esa unión conmigo. Es lo único que necesitas. Que permanezcas en mí. Si permaneces en mí, yo permaneceré en ti, y mi Padre, y Él hará que des fruto. Y Él hará que des fruto. Uno de los grandes pecados de esta generación es que despreciamos la comunión con Dios. Menospreciamos la comunión con Dios. Nos hemos dejado afanar. Los afanes ahogan la palabra, esa palabra que nos llena de vida, que nos lleva a Jesús. Nos hemos afanado, hermanos. Nos hemos afanado por el que comeremos, el que vestiremos. Nos hemos afanado. ¿Cuántos nos hemos aferrado a este mundo, a este tiempo, a esta tierra, a este lugar? No anhelamos, no soñamos los nuevos cielos y la nueva tierra, el cual se nos promete que ya no habrá necesidad de sol porque la gloria del Señor lo alumbrará todo. No anhelamos eso. No anhelamos eso. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Señor, sigue escarbando nuestro corazón. Sigue encontrando cosas y descubriéndolas, Señor. Humanamente podemos rehusarnos a la poda, porque significa sufrir, padecer, y la carne no está dispuesta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Síguenos hablando, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.